algodón cardado, algodón peinado, tejido de doble cabo, algodón de fibra extra larga. Seguro que son conceptos, estos y muchos más, que habréis escuchado muchísimas veces. Pero ¿realmente sabéis qué significan todos estos conceptos? ¿Sabéis o tenéis alguna idea de cómo se puede determinar la calidad de un tejido? En este vídeo vamos a ver en profundidad cómo se puede determinar la calidad de un tejido. Y para ello tenemos que irnos al principio del todo. ¿Cómo se forma un tejido? Un tejido se forma con fibras textiles, con fibras, bueno, pueden ser así, enormes, ya sean de origen animal, de origen vegetal, de origen artificial, ya sea por poliéster, plásticos y estas cosas. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que sería el algodón. Las prendas de algodón se pueden hacer con algodón de fibra normal, por así decirlo, que es la fibra que encontramos en la India, en China, en muchísimos otros países, o con algodón de fibra extra larga, que es también lo que se conoce como algodón egipcio, algodón Sea Island, algodón Supima, algodón Pima, que son considerados los mejores algodones del mundo, cada uno con sus variedades específicas. Si esa fibra textil es larga, o es fina, o es gruesa, o es suave, o es rugosa, o es lo que sea, nos va a determinar el primer paso solamente de la calidad, porque después esas fibras textiles pasan por un proceso de cardado. El cardado es como un peinado de esas fibras textiles donde se quitan las impurezas, donde se aplanan, se juntan todas esas fibras textiles en una dirección, se van haciendo de momento, no penséis que esto es el hilado, porque todavía estamos cardando esas fibras textiles, y después del cardado, que es un proceso por el que pasan todas las fibras textiles de algodón, todos los tejidos que vais a ver de algodón, me hace gracia que a veces ponen camiseta de algodón cardado como si fuese algo especial cuando realmente no lo es. Lo que es especial es el proceso que puede venir después del cardado, que es el algodón peinado. Ese proceso de peinado es el que pasa otra vez unos peines, pero esta vez más finos, para eliminar más impurezas, para eliminar más fibras textiles pequeñas, sobrantes, para dejar el tejido más uniforme, para dejar, no el tejido, todavía estamos hablando de las fibras textiles, que me he confundido, de esas fibras textiles, para dejarlas mejor, de forma más uniforme, de forma más, incluso visualmente de forma más bonita, porque el anterior era un acabado más vasto. Y esto del algodón peinado es un proceso por el que no pasan todos los tejidos, porque al pasar por este proceso se eliminan partes de las fibras textiles y tenemos menos producto. Claro, esto a muchas marcas, sobre todo si son fast fashions, no les interesa hacerlo, no les interesa que el acabado sea mejor, porque encima es más caro y encima perdemos parte del tejido. Y una vez que hemos pasado por el peinado, si es que pasa por el peinado, porque como he dicho, no todas las marcas están dispuestas a hacer este proceso extra, pasamos al hilado, y la mayoría pasan a un hilado de un único cabo, a no ser que entre en juego una máquina que se llama retorcedora de doble torsión, que lo que crea es dos hilos que se entrelazan y retuercen entre sí, creando un hilo, un tejido de doble cabo, que da como resultado un tejido más fuerte. Y esto no determina la suavidad. La suavidad se determina a continuación en el grosor del hilo. Si el hilo es muy grueso, puede ser de doble cabo, puede ser lo que quieras, que no va a resultar muy suave al tacto, pero si el hilo es más fino sí puede resultar más suave, y esta medida en el mundillo se conoce como título, que viene a representar el número de hilos por pulgada que hay, que es una medida bastante anticuada, también tengo que deciros, de hace muchísimos años, y en este caso se representa con un número, caso de Hussars es el número 80 y el número 2. El 2 indica los dos cabos y el 80 indica, como he dicho, el número de hilos por pulgada. Cuanto mayor es este número, más finos, más hilos hay, más finos tienen que ser esos hilos por pulgada. Esto también hace que el tejido pueda ser más delicado. Si estamos hablando a partir de los 120, 130, estas cosas, hace que el hilo sea muy finito pero a la vez mucho más delicado. Y esto yo lo dije en su momento, cuando hablamos de camisas, una camisa lo más importante o de lo más importante es el tejido,
después el fit y después ya los detalles como el cuello, puños y demás. Pero el tejido es muy importante que sea una combinación entre resistencia, suavidad, no sea áspero, no sea desagradable de llevar, pero que tampoco sea, si es tan finito, si es tan delicado, al final hace que esa durabilidad de la camisa o esa especialidad no te la quieras poner para ese día a día, o la reserves para esas ocasiones más especiales, y esta camisa está más pensada un poco más para el día a día, para esa combinación entre formal e informal, y por eso no se ha elegido un tejido mucho más fino, que aún así ya os digo que es un tejido bastante suave, que no es un tejido, no os esperéis que sea un tejido áspero para nada, porque también en el último punto que determina la calidad y también la suavidad de un tejido es cómo se estructuran esos hilos en filafil, en popeline, en piqué. Un piqué, por ejemplo, aunque metas un hilo súper fino, aunque le metas un 2 cabos, aunque puede tener mucha calidad, no lo vas a notar como algo suave. Además, siempre se va a ver como un poquito más informal por esa estructura de nidos de abeja, por esa estructura de microperforaciones, ¿no? Que es como se ve un tejido de piqué. Pero en este caso, yo he elegido para esta camisa un popelín. Un popelín que hace que la camisa sea de tejido liso, que sea suave al tacto. Y como veis, todo esto es lo que influye en la calidad de un tejido. No podemos quedarnos solo con una única cosa. No hay solamente tejidos de algodón egipcio o tejidos de lo que sea. No, hay que estudiar un poco si nos dan esta información, porque evidentemente no siempre nos dan la información. ¿Por qué procesos ha pasado todo el tejido? Y os quería comentar que no he parado ni un solo momento en estos días, ha sido gestionar 1000 cosas, con las fiestas por el medio, y con todo esto no me había dado cuenta que el día 2 es festivo y los fabricantes están cerrados, y por lo tanto no puedo hacer los pedidos el día 2, y por ello vamos a ampliar el plazo a 24 horas más, que es el definitivo, para que podáis reservar a todos aquellos que vengáis rezagados, que os acabéis de enterar, que tengáis todavía dudas con la talla, lo que sea. Por cierto, si tenéis dudas con la talla y todavía no os he podido contestar al correo o donde sea que me hayáis escrito, pedir una y después la puedo cambiar yo manualmente. Pero el día 3 ya definitivamente hago los pedidos de tejidos y de ahí ya pasamos a fábricas. Y de fábricas, bueno, os iré informando de todas formas de todos los procesos, de cómo va avanzando todo, pero que sepáis que tenéis 24 horas más en hussars.net y son las definitivas. Y ya está, y después de eso ya no se podrá reservar a ese precio. Y a partir ya de la semana que viene contenido nuevo que no estará relacionado con Hussars, pero tened en cuenta que evidentemente si lanzo Hussars es para hablar sobre Hussars por lo menos durante 2 semanitas, y luego ya cuando toque pues hablará de Hussars, y cuando no toque volveremos ya al contenido normal. Tengo vídeos ya preparados de cosas bastante interesantes que creo que os van a gustar. Así que muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.